Se le imputa el delito de organización criminal. Hoy hay denuncias constitucionales. Tráfico de influencias y colusión. El futuro del presidente Castillo está ya zanjado. El presidente Castillo es un animal herido, un animal desesperado, un animal asustado. Pedro Castillo podría terminar en la cárcel. Absolutamente. Yo creo que si todo esto procede, Pedro Castillo va a terminar en la cárcel. El futuro político y legal del presidente Pedro Castillo está en manos del Congreso de la República. Congresista Espinosa, ¿va a blindar o no a Pedro Castillo? ¿A blindar? ¿Qué es blindar? Blindarlo, protegerlo, evitar que se le continúe investigando. Yo no blindo a nadie, vamos por acá. Hay mucho tiempo para todavía votar. No, a los peruanos no nos sobra el tiempo, disculpe. De repente a ustedes, ¿no? Que siguen ganando un sueldazo, siguen teniendo sus gollerías, ¿no? No gollerías. Déjenle gobernar al presidente. El presidente termina su mandato. Entonces que nos siga robando. Que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones. Tras un arduo trabajo de investigación, la tarde del martes 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente al presidente ante el Congreso de la República que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La denuncia constitucional, que tiene 378 páginas debidamente documentadas con pruebas y evidencias aportadas por 6 colaboradores eficaces, 2 testigos protegidos y más de 20 testimonios corroborados de autoridades cercanas al presidente de la República, también han sido incluidos los exministros de Estado, Juan Silva y Heiner Alvarado, como presuntos miembros de una organización criminal cuyo líder sería Pedro Castillo Terrones, quien según la tesis fiscal habría utilizado todo su poder para robarle a todos los peruanos. O sea, tirar los celulares al mar o apagar las cámaras, ocultar medios probatorios es un grave delito, es obstrucción a la justicia y es además ponerle resaltador amarillo a su responsabilidad. Están levantando la mano. Acá está el culpable, yo soy el culpable. Se señala que la denuncia constitucional que ha formulado la señora fiscal de la Nación tendría un fin golpista, que esta denuncia constitucional estaría sustentada en presunción, en conjeturas, que no existe material probatorio. Ello no es cierto. En un intento desesperado del Ejecutivo por minimizar esta histórica denuncia constitucional, el presidente y su gabinete ministerial convocaron a una conferencia de prensa en la que increíblemente solo se autorizó el ingreso de la prensa extranjera. Se nos notificó que la prensa internacional pidió exclusividad para esta conferencia de prensa y hemos cumplido con ustedes. A la prensa nacional atendemos absolutamente todos los miércoles después del Consejo de Ministros. Al día siguiente y mediante este comunicado, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú negó la existencia de una solicitud de exclusividad para su participación en la rueda de prensa en la que el mandatario y su gabinete, en otro intento por victimizarse, Señoras y señores de la prensa internacional, desde el momento en que Pedro Castillo tuvo el triunfo, un sector de la derecha, conjuntamente con la prensa, trataron de desconocer ese triunfo. Ya ese cuento ya pasó de moda, la victimización también. ¿Por qué te escondió Silva? ¿Por qué te escondió el sobrino? ¿Por qué te escondió el dueño de la casa Zarratea? ¿Qué casualidad los 3 más cercanos a él? ¿Cuál es el miedo? Parece que las detenciones preliminares de quienes serían los integrantes del gabinete en la sombra, los allanamientos en las oficinas de 6 congresistas sindicados de ser cómplices del mandatario y la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación ha puesto muy nerviosos a los inquilinos de la Casa Pizarro. Ministro, Pedro Castillo podría terminar preso. Podría terminar en la cárcel, Pedro Castillo. Mientras los ministros de Estado huyen de contracorriente, en el Congreso legisladores oficialistas
repiten el libreto de Palacio en Pasos Perdidos. Se está denunciando un golpe de Estado por parte del Ministerio Público. Claro, obviamente está bien clarito, no hay nada que dudar. Tienen un plan y ustedes están, claro, están coludidos con la corrupción y eso es lo que vienen desarrollando día a día. Disculpe, pero el que está coludido con la corrupción es el Congreso, no la prensa. En esta acusación que nosotros hemos visto, no hay ninguna cuenta. No hay ningún depósito que indica. Transferencias bancarias a nombre de los hermanos de la primera dama de la nación, de Lilia Paredes, la esposa del presidente de la República, congresista Bellido. Hay movimientos económicos evidentemente que es materia de investigación, pero eso no es pues suficiente. Para los congresistas oficialistas, los fundamentos plasmados en estas 378 páginas, donde colaboradores eficaces señalan que financiaron la campaña presidencial de Castillo a cambio de obras, de que ordenó apagar las cámaras de Palacio o para evitar la detención preliminar de su hija Jennifer Paredes, entre otras perlas, son simples rumores. ¿No le parece suficiente que el dueño de la cuenta bancaria le diga a la fiscalía: yo deposité este dinero a la cuenta del hermano de la primera dama de la nación? Mira, yo no he visto ningún depósito que se haya hecho o que nosotros hemos conocido al presidente. No hay. Ustedes lo tienen. No, a la cuenta del presidente no se ha hecho a la cuenta de sus cuñados, de su esposa Lilia Paredes, sus hermanos, transferencias bancarias. Yo no conozco, por ejemplo, a tus hermanos, pero no sabemos nadie, el entorno familiar, ¿qué hace? O sea, sí, no puede seguir defendiendo lo indefendible. Pese a la pataleta que han armado algunos niños del presidente, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya dio cuenta de la denuncia constitucional contra el jefe de Estado y sus exministros. El equipo técnico de la subcomisión tiene 10 días hábiles para calificar la denuncia. Su informe será sometido a votación. Aquí en el Congreso de la República deberán evaluar la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente Pedro Castillo. Se necesitan 66 votos para levantarle la inmunidad presidencial que lo protege y que impide que el Ministerio Público lo siga investigando. La fiscal tiene la convicción absoluta de que el presidente Castillo es un corrupto y por eso ha formulado la denuncia. Al estar protegido el presidente de la República por el artículo 117 de la Constitución, que le otorga inmunidad presidencial, el Ministerio Público no puede pasar a la segunda fase de la investigación, denominada investigación preparatoria, razón por la cual la fiscal de la Nación ha denunciado constitucionalmente al presidente Pedro Castillo para que el Congreso le quite ese candado que impide al equipo especial continuar investigándolo. En el caso de que el Congreso autorice a la fiscal de la Nación poder acusar al presidente ante el Poder Judicial, las facultades que tiene la fiscal durante esta etapa de investigación preparatoria es pedir medidas de coerción personal y real. Dentro de las medidas de coerción personal tenemos una detención preliminar, tenemos una prisión preventiva, un impedimento de salida del país, un arresto domiciliario o comparecencia con restricción. Quizás esa sea la razón por la que los abogados del presidente han presentado una acción de amparo en contra del Congreso para que se anulen las investigaciones en su contra. ¿Qué nos dice de la denuncia constitucional que ha hecho la congresista y ministra de Cultura, Betsy Chávez, en contra de la fiscal de la Nación? Demuestra una vez más que los ministerios, en lugar de trabajar sus carteras, están dedicados a defender al presidente de la República. Según el artículo 117 de la Constitución del Perú, el presidente de la República solamente puede ser acusado por los delitos allí previstos. Lo único seguro es que la discusión girará en torno a la interpretación jurídica que el Congreso haga respecto al artículo 117 de la Constitución. Inmunidad no es impunidad. Y el tratado que hemos firmado con Naciones Unidas nos obliga a investigar y a ser muy estrictos con las inmunidades y muy exigentes con la lucha anticorrupción.
garantía de que la denuncia constitucional proceda dentro del Congreso de la República, no tenemos ninguna garantía. Más aún, si la propia denuncia formulada por la fiscal de la Nación da cuenta de una organización criminal y que también tendría como integrantes actuales congresistas de la República y congresistas que actualmente forman parte o son miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Jorge Flores, Ilich López y Darwin Espinosa son 3 de los 6 congresistas indicados por el Ministerio Público como los niños del presidente que con sus votos podrían salvar a Pedro Castillo de la cárcel. Congresista Darwin Espinosa, ¿usted se va a abstener de participar en la subcomisión? Estoy evaluando inclusive salirme de la comisión, de su comisión de acusaciones, pero... Sí, ¿no? Porque usted forma parte de la investigación fiscal. Bueno, si es tu opinión, yo la respeto, pero yo te estoy contando lo que voy a hacer. El presunto niño del presidente hace su berrinche y se niega a dar un paso al costado, pese a que seguir en la subcomisión lo convierte en juez y parte. Yo me puedo inhibir. Congresista, pero a usted se les indica de ser un niño del presidente de la República. Y a otros se les indica que han lavado activos o que son delincuentes o que han hecho otros delitos. A usted también se les indica de ser un delincuente, de estar corrompido por el Ejecutivo. Solamente que le llaman niños. Son investigaciones nada más, ¿no? ¿Usted va a hacer lo mismo que su colega Vergara, que ha dicho que va a pedir asilo político? Yo no voy a pedir, yo no tengo por qué pedir, pero yo te comento una cosa. ¿Va a pedir que se le quite el resguardo policial, su seguridad? No, pero repito, no, ¿por qué no? ¿No lo va a hacer? Para nada, yo no tengo nada que ocultar. Bueno, así también dijo Juan Silva y resultó fugado, pero ojo. yo estoy acá. Teniendo en cuenta que hay niños conocidos y otros por conocer, para algunos padres de la patria la denuncia constitucional no es la mejor salida. También tenemos el artículo 113 que nos faculta a utilizar la figura de la vacancia presidencial, o puede ser el subsiguiente artículo 114 que habla de una posible suspensión temporal. Existe un atajo que es la suspensión temporal, para la cual se requieren 66 votos, y también está la vía rápida, que es la vacancia por incapacidad moral permanente. El reto está en conseguir los 87 votos. Esa moción de vacancia, de verdad, es un chiste. Es un chiste completo, ¿no? Eso no va a llegar ni a 5 metros. Claro, porque el Congreso lo blinda. No, porque el Congreso piensa, analiza, evalúa. No es que nosotros... El Congreso piensa, analiza, evalúa en función a sus bolsillos y no en función al pueblo. No. A ver, un momentito. O sea que me estás diciendo que los que votan en contra... O sea, son unos paladines. O sea, los fujimoristas para ti es lo mejor. No. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos un presidente investigado por presuntos actos de corrupción con 6 carpetas fiscales abiertas, que la fiscal de la Nación les está pidiendo a ustedes que le levanten la inmunidad presidencial y el Congreso no hace nada. Se sigue tapando los ojos porque se quieren quedar disfrutando de la mamadera del Estado. Mira, a ver, te voy a explicar. Una mamadera es cuando una persona, pese a que ya terminó su mandato, sigue quedándose. No es mamadera cuando una persona, la población, elige por un tiempo. Ese es el cuento que utilizan algunos padres de la patria, que pese a las evidencias que comprometen seriamente al presidente Castillo y a sus ministros en presuntos actos de corrupción, siguen minimizando una investigación fiscal contundente, donde incluso hay prófugos de la justicia que se hacen los muertos para seguir viviendo de la teta del Estado.